A continuación les hablaré brevemente sobre algunos puntos específicos de los trabajos de Lacan, Pichon y de Bion. Sobre los tres registros de Lacan. El primero es el imaginario. Este registro se caracteriza por el predominio de la relación con la imagen del semejante. La noción imaginario se comprende ante todo en relación con una de las primeras elaboraciones teóricas de Lacan respecto a la fase o estadio del espejo. Es la idea de que el yo del pequeño ser humano, debido particularmente a su premaduración biológica, se constituye a partir de la imagen de su semejante o yo especular. Considerando esta experiencia original, puede calificarse como imaginario. Desde lo intrasubjetivo se habla de la relación fundamentalmente narcisista del sujeto para con su yo, y desde lo intersubjetivo sobre la relación dual basada en la imagen de un semejante. Para Lacan solo existe el semejante, otro que sea yo, porque el yo es originalmente otro. El uso especial que efectúa Lacan de la palabra imaginario sobre toda conducta, toda relación imaginaria está, según Lacan, esencialmente dedicada al engaño. Lacan insiste en la diferencia existente entre lo imaginario y lo simbólico, mostrando que la intersubjetividad no se reduce a este conjunto de relaciones que él agrupa bajo el término imaginario y que es importante no confundir ambos registros si se está trabajando ya en terapia analítica. El segundo registro es lo simbólico. Para Lacan, este se relaciona con la lingüística estructural, se refiere a que por medio del lenguaje permite a esa masa de carne convertirse en humano, o por decirlo de otra manera, como a una especie animal por medio del lenguaje se da una transformación hacia lo humano. El lenguaje permite construir un saber, entendernos, relacionarnos, además permite formar del hombre una especie exitosa, ya que permite su supervivencia y construir cultura y culturalizarnos. Además del lenguaje como tal, al hablarlo, las palabras se descomponen y Lacan destaca dos conceptos importantes que son significado, que se refiere a la imagen acústica, al concepto que se quiere expresar con las palabras y sonidos, y significante, que se refiere a un sujeto para otro significante, es decir, que representa algo en específico para otros. Estos son fenómenos surgidos en el lenguaje. El tercer registro es lo real. Lo real es distinto a la realidad. La realidad está construida por palabras e imágenes con las que nos relacionamos, que es construida con fin de explicarnos lo que hay por medio de nuestras propias construcciones. Lo real es aquello que está fuera de la imagen y de la palabra, que está absolutamente contundente en el comportamiento de las personas, encontrando muchas veces en la subjetividad, compulsiones o las repeticiones, aquellos aspectos que retornan o vuelven constantemente, generalmente en las acciones o conductas. Entonces, el aparato psíquico se compone de esos tres registros, los cuales son lo imaginario, lo simbólico y lo real, y si alguno de estos llegara a desarmarse, los demás también lo harían, dando cabida así a una desintegración del aparato psíquico. Ahora, deteniéndonos un poco sobre el estadio del espejo, aquel formador de la función del yo, pero por medio de la experiencia del niño. Nace el bebé dependiente de los cuidados de otro, es decir, del cuidador. Generalmente este rol lo cumple la madre. El bebé humano es más dependiente en comparación a otros cachorros animales no humanos. El bebé nace incluso sin haber terminado su desarrollo biológico. Esto explica el por qué este cachorro humano es más dependiente de los cuidados de la madre aún después de haber nacido, en comparación con otros cachorros no humanos, quienes al nacer unos minutos después consigue caminar por sí solo.
pues aunque ya hubo nacido, sigue desarrollándose o madurando hasta que ya no dependa del cuidado de otro. Al menos eso es lo esperado. Para Lacan, el bebé aparentemente vive con la idea de un cuerpo incompleto en el que se le permite de otra manera una anticipación a la imagen completa e ideal. Cuando el bebé llega al estadio del espejo al verse por completo en su reflejo, este es capaz de identificarse y esto le genera júbilo. La constitución de su cuerpo, al menos en esa imagen completa, y la importancia del rol de la madre, de la que recibe una especie de confirmación del verse a sí mismo en una sola unidad, en la que consecutivamente después de darse la identificación anticipada, se quiere ser lo que la madre espera y desea que sea el bebé. A continuación hablaremos sobre Pichon y el grupo operativo. Pichon describe al grupo operativo como un conjunto de personas con un objetivo en común. Los dos supuestos básicos sostenidos por Pichon son: primero, la noción del grupo como unidad básica de la interacción social y dos, la interdependencia dialéctica entre la indagación y la operación, teoría y praxis. La característica principal del grupo operativo es que se trata de un grupo centrado en el cumplimiento de una tarea. Un grupo operativo, según Pichon, también es aquel grupo centrado en la tarea y que tiene por finalidad aprender a pensar en términos de resolución de las dificultades creadas y manifestadas en el campo grupal y no en el de cada uno de los integrantes de manera individual. En el trabajo grupal existen 3 etapas: la pretarea, tarea y proyecto. La pretarea corresponde al momento en el que emergen las ansiedades como resultado de la situación de cambio que implica abordar el objeto de conocimiento. El grupo acude a la disociación como mecanismo de defensa, intentando disociar lo bueno de lo malo, y por otro se intenta disociar el pensamiento del sentimiento, y esto a su vez de la acción. El momento de la tarea pertenece a la elaboración por parte del grupo de las ansiedades básicas. Existe una tarea explícita que supone el trabajo sobre un determinado tema al que el grupo se aboca, el objeto de conocimiento en caso de los grupos de aprendizaje, y una tarea implícita que es la elaboración de las ansiedades que aparecen como obstáculo epistemológico, o sea, el obstáculo que perturba el abordaje del objeto de conocimiento. Ahora bien, cuando el grupo entra en tarea y puede abordar el objeto de conocimiento, surge un momento en el cual se plantean objetivos que trascienden de aquí y ahora, en el momento en el cual emerge el proyecto, entendido como una planificación del futuro. Dicha planificación en relación al proyecto implica el desarrollo de 4 elementos. La logística es el estudio del campo del enemigo, aquí es la resistencia al cambio. La logística trata de ver con qué fuerza cuenta, cuáles son sus redes de comunicación y etc. Una vez realizada esta evaluación se puede pasar a la estrategia, a saber, el diseño de un plan de acción para el logro de los objetivos grupales; la táctica, la cual incluye los sucesivos pasos que es necesario dar para el desarrollo de dicha estrategia; y por último, la técnica, la cual abarca los instrumentos con los que se cuenta para llegar a tal fin. Cuando el grupo puede elaborar un proyecto, surgirá otra situación que es la emergencia de la ansiedad frente a la posibilidad de terminación del grupo, ansiedad que puede ser referida desde lo inconsciente como una ansiedad de muerte y pérdida, o sea, que el grupo llega a su fin y tiene que separar. Técnica de grupo operativo. La unidad de operaciones está formada por 3 elementos: existente, interpretación y emergente. Pichon entiende todo aquello que se da de hecho
en un momento dado de la situación grupal. Al existente le sigue una interpretación que se puede definir como la intervención que el coordinador hace de acuerdo a su comprensión de lo que está sucediendo en la situación grupal, proponiendo al grupo una nueva visión de la misma. La respuesta a esta interpretación es el emergente, que se define como la nueva situación que se genera en el grupo a partir de la intervención del coordinador. El portavoz. En su comienzo, Pichon utiliza dicho concepto como sinónimo de emergente. Más adelante dio una distinción entre ambos términos, especificando que el concepto de portavoz designa al vehículo a través del cual se manifiesta lo emergente. La situación grupal se pone de manifiesto por intermedio de alguien que actúa como portavoz. El portavoz de un grupo es el miembro que en un momento denuncia el acontecer grupal, las fantasías que lo mueven, las ansiedades y necesidades de la totalidad del grupo. El portavoz no habla solo por sí, sino por todos. En él se conjugan lo que llamamos verticalidad, que es lo referido a la historia personal del sujeto, y la horizontalidad, que es el proceso actual que se cumple en el aquí y el ahora, en totalidad de sus miembros. Pichon observó que el enfermo mental no es un individuo aislado, sino el producto de un medio ambiente. Más en particular, es el resultado de la interacción de un grupo familiar enfermo. En este sentido, encontró que el portavoz es depositario de cuestiones que se relacionan en su entorno y participa en el juego de las 3D. El depositario es aquel que se hace cargo de la patología del grupo familiar, o sea, el portavoz. Lo depositado está constituido por las ansiedades del resto de los integrantes del grupo, es decir, la patología de los demás, y los depositantes son los otros miembros del grupo familiar. La historia personal del portavoz determina que la situación grupal denunciada sea esa situación en particular y no cualquier otra. El portavoz es el miembro del grupo en cuya historia personal resuena la situación grupal específica denunciada. Pero el portavoz no tiene conciencia de su denuncia, enuncia algo sin tener conciencia de la significación grupal de lo que hace o dice y lo enuncia como algo propio. Respecto a los roles son definidos socialmente. Va implícita la idea de que los roles pueden cambiar en la medida en que se modifique el consenso originario. La asunción de un rol explícito brinda una autonomía relativa a quien lo desempeña. Diferentes personas pueden representar un mismo rol, sin embargo hacerlo de manera distinta como resultado de sus estilos personales. Por lo tanto, el concepto de rol debe ser pensado como el producto de una reflexión entre sujeto, grupo y sociedad. En el grupo operativo hay 3 roles prescritos fundamentales: el coordinador, observador e integrante. El coordinador cumple en el grupo un rol prescrito, opera en el campo de las dificultades de la tarea y la red de comunicaciones. Su instrumento es el señalamiento de las situaciones manifiestas y la interpretación de la causa inferior. El observador tiene la función de recoger todo el material expresado verbal y preverbalmente en el grupo, con el objeto de realimentar al coordinador en un ajuste de las técnicas de conducción. En la dinámica del grupo se pueden distinguir los roles funcionales, que son aquellos que crean cohesión, integración y facilitan la resolución, mientras los disfuncionales son los que crean obstáculos. Todos los integrantes pueden jugar alternativamente ambos roles. Otros roles importantes a mencionar son el chivo emisario, el líder y el saboteador. El chivo emisario se acompaña de otro rol complementario, el del líder, sobre el cual se depositan los aspectos positivos del grupo. El liderazgo se puede definir como un rol o una función
que adquiere predominio dentro del grupo y es aceptada por los demás miembros. El líder es aquel que define la situación y organiza la acción. En cambio, el rol de saboteador corresponde a quien provoca interferencias en la marcha de las tareas grupales. En tal sentido, puede decirse que el saboteador es el líder de la resistencia al cambio. Los roles de chivo emisario y líder se encuentran vinculados según Pichon. Ambos roles están íntimamente ligados, ya que el rol de chivo surge como preservación del liderazgo a través de un proceso de disociación necesario al grupo en su tarea de discriminación. Y por último, hay que mencionar los dos tipos de líderes en la dinámica. El líder formal es aquel que está designado o nombrado desde arriba, y el no formal o informal es aquel que surge desde abajo. Y por último, sobre Bion y su contribución a los grupos. Cuando Bion entró en psicoanálisis con Melanie Klein y encontró su teoría y práctica tan esclarecedoras, pareciera que estas dos áreas de su trabajo hubiesen tenido una interacción aún más creativa. Bion contaba con la mezcla de dos capacidades bien desarrolladas a las cuales debería admirársele: la capacidad de hacer observaciones puras y el notable hecho de tolerar ser observado. Sobre su obra respecto a los grupos, es importante mencionar primeramente su insistencia en el uso del grupo en sí mismo, las dinámicas del grupo en el aquí y ahora, el grupo como un instrumento de la terapia y el aprendizaje. Bion reconoce su deuda con la teoría kleiniana, y el lector mismo puede establecer el vínculo reparando en el constante manejo de la identificación proyectiva en dinámicas de grupo. Hace explícita la estrecha conexión entre sus teorías sobre grupos y la teoría kleiniana. Enfoca al individuo y sus perturbaciones en forma aislada y no como punto nodal en una dinámica de grupo, tanto contribuyendo a las tensiones del grupo como reflejándolas. Como segundo punto a mencionar está el esclarecimiento de los elementos psicóticos de grupos. El fenómeno psicótico menos obvio que aparece en grupos, aparentemente como si estuvieran comportándose en una forma sana, quizá un poquito extrañamente, grupos que están trabajando más o menos efectivamente y cuyos miembros son clínicamente normales y neuróticos, describió los agrupamientos de estos fenómenos psicóticos como los tres supuestos básicos en grupos. Los supuestos básicos son dependencia, ataque, fuga y apareamiento. Los tres tienen en común un splitting e identificación proyectiva masiva, la pérdida de diferenciación individual y despersonalización, la disminución de un contacto efectivo con la realidad, la falta de creencia en el progreso y desarrollo a través del trabajo y del sufrimiento. Otro aspecto importante a mencionar es que Bion consideraba al ser humano como un animal esencialmente gregario o político. Era un animal de grupo, en guerra tanto en el grupo como con aquellos aspectos de su propia personalidad que constituyen un grupismo, incapaz de existir sin grupos y ni siquiera sin el grupo al que afirma no pertenecer o al grupo interno en el cual el individuo solitario está en una relación dinámica. Y por último, Bion habla sobre la calidad del hombre, su sabiduría y erudición, combinada como su capacidad para el pensamiento especulativo y creativo y su capacidad de percibir que los descubrimientos hechos en una situación son aplicables a otras. A Bion le interesaba los procesos de cambio, la forma en que se maneja la idea creativa y lo que puede sucederle, cómo la necesitamos si queremos mantener la vitalidad y el crecimiento, nuestro temor a la disrupción que ella puede causar cuando el cambio es experimentado como catastrófico.